El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Así es, el Evangelio cambia, está cambiando el corazón de la gente, está dándole entendimiento realmente lo que contiene la palabra de Dios. Como siempre, nuestro invitado especial es el Espíritu Santo. Nuestro oyente silencioso en cada emisión de cada programa es el Espíritu Santo, es aquel ser invisible que está ahí, es Dios mismo en una dimensión, ¿cierto?, llamada Espíritu Santo. Recuerdo cuando yo era niño, ¿cierto?, religiosamente a mí me enseñaban que la Trinidad eran tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que esos tres eran uno solo y era el Dios verdadero. ¿Puede aplicarse a la palabra, a lo que dice el Señor en su palabra? Sí, cierto, puede aplicarse, pero hay que entender cada dimensión de Él. ¿Quién es el Padre Dios? ¿Cómo se hizo Él humano? Vino aquí a la tierra a rescatar la humanidad del pecado, de la negación, de la maldad. ¿Y quién es realmente el Espíritu Santo? Si Jesús está en tu corazón, tú lo puedes entender mejor. Si crees a la palabra de Dios, por supuesto que lo puede entender mucho mejor. Y si tienes al Espíritu Santo, Él te va a dar la guía, ¿cierto?, a toda verdad, porque es la labor del Espíritu Santo. Él te va a dar el consuelo cuando estás afligido, estás afligida, ¿cierto? Saludo a esos oyentes, a esos televidentes que nos ven allá desde su lecho, allá desde su casa, de su lugar privado, nos están mirando en esta hora, que eso creo que es la mayor motivación para que este año que viene, ¿cierto?, sigamos con el programa, que ustedes puedan decir, me agrada ese programa, le da brillo a la programación del canal, es admirable, es atractivo, algo aprendemos, hemos aprendido y seguiremos aprendiendo de este grandioso programa. Por lo tanto, el Espíritu Santo será siempre el invitado especial a esta reunión, a esta emisión de este programa que se llama El Evangelio Cambia. Es una fórmula enviada desde el cielo para todos los problemas que tiene la humanidad. Alguna vez en algún programa radial yo decía lo siguiente, que si cualquier alcalde, gobernador, presidente de una nación propusiera como programa de gobierno, programa social de gobierno, el Evangelio, la palabra de Dios, ¿cierto?, las cosas cambiarían infaliblemente, porque el Evangelio, la palabra de Dios, es la que crea cambio en el corazón mío y tuyo. Bueno, me remonto entonces al Evangelio de San Lucas, capítulo 3, el verso 1, vamos a ver si podemos leer hasta el 20. Es una historia hermosa, ¿cierto?, de la predicación de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista era anunciar la venida del Mesías, anunciar que Cristo ya estaba en la tierra, que el gran Redentor del mundo, el gran Salvador del mundo ya estaba en la tierra. Era su labor como algo así como ser el precursor del Mesías. Y en el capítulo 3 de San Lucas habla acerca de la primera predicación de este baluarte escogido llamado Juan el Bautista, hijo de Zacarías, un sacerdote, y de Elizabeth, su esposa. En el año 15 del imperio de Tiberio César, habla de un emperador romano, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato. Eso lo vemos en las películas, lo vemos cada rato en esos sucesos que muestran recordando el nacimiento del Señor Jesucristo. Y Herodes, tetrarca de Galilea, tetrarca quería decir que gobernaba 4 ciudades de esa provincia llamada Galilea. Poncio Pilato era de la provincia de Judea. Y su hermano, o sea, el hermano de Herodes llamado Felipe, era tetrarca, gobernaba sobre 4 ciudades de Iturea y de la provincia de Traconite. Parece que el hermano de Herodes llamado Felipe gobernaba más bien como en 8 ciudades. Y había otro personaje llamado Licinias, también era tetrarca, gobernaba en 4 ciudades de la provincia de Albinia. Siendo sumos sacerdotes, está dando un rodeo, un contexto de la historia sagrada, lo que ocurre.
sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan el Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Qué es lo que le dice Dios a Juan el Bautista? ¿Qué es lo que le coloca el Espíritu Santo en los labios de Juan el Bautista? ¿Qué es lo que lo impulsa a ser el Señor o a decir a Juan el Bautista? Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Aquí lo que hace Juan el Bautista es recordar lo que estaba en Isaías capítulo 40. ¿Y qué es lo que estaba escrito en el capítulo 40 de Isaías? Un libro escrito 800 años antes de que sucedieran estas cosas, y la palabra de Dios se cumplió. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ahí ya lo había dicho, su labor era como un precursor anunciador de la venida del Mesías, de que ya estaba el Mesías entre el pueblo judío, entre la humanidad. Ya se había cumplido esa dispensación de Dios. Y dice, enderecen sus sendas, todo valle se rellenará. Le está recordando Juan el Bautista, especialmente al pueblo judío, lo que estaba escrito en Isaías 40. Y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Sabe, querido televidente? El propósito de Dios, lo dice en otro aparte bíblico, el propósito de Dios es que toda la humanidad se salve. ¿Qué es eso? Pues que vaya al cielo, así de sencillo. Que toda la humanidad proceda al arrepentimiento. Eso dice en otro aparte bíblico. Y decía a las multitudes Juan el Bautista que salían para ser bautizados por él, estaba en el río Jordán: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. No que uno aparente amar a Dios de palabras, de lengua, no, sino de hechos y en verdad, con acciones, considerarse uno que uno ama a Dios. Y no comencéis a decir, sigue diciendo Juan el Bautista, dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿a quién le preguntaban? Pues a Juan el Bautista, porque estaba predicando, ¿cierto?, acerca del arrepentimiento. Entonces, ¿qué haremos? Esa sería la pregunta que puede suscitarse en cualquier momento cuando una persona necesite el perdón de sus errores. ¿Sabe, querido televidente? Nosotros, dentro de nuestro componente como seres naturales, humanos, digámoslo, tomémoslo como humanos, uno necesita dejar esas cargas, esa maldad, ese pecado, todas esas mentiras, todo ese cúmulo de cosas malas que hemos hecho. Necesitamos dejárselas a alguien para sentir esa libertad, ¿sabe? Eso es lo que vino a hacer Cristo con la humanidad, y está haciendo Cristo en este momento. Y por siglos enteros, desde que Él resucitó de los muertos, está haciendo con la humanidad. La gente a veces no lo entiende. Aquí Juan el Bautista estaba tratando de aseverar y hacerles entender eso. Ustedes necesitan un Redentor. Ustedes necesitan un Salvador, ¿sí? Si Juan lo hacía por esa época, por esta época es trascendente, claro. Todo el mundo siente carga, siente la conciencia aquí mal cuando tiene pecado, ¿cierto? Dios en su diseño perfecto quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos vengan al conocimiento de Cristo, porque a través de Él es que uno puede dejar esas cargas. No es a través de cosas que nos han enseñado la religión. Por eso la gente no cambia. Por eso este programa se llama El Evangelio Cambia, porque es verdad, ¿cierto? Si yo quiero dejar eso, digamos, ese cúmulo de pecado, solo se logra es a través de Cristo. Si usted no hace ese proceso, ¿cierto?, usted nunca va a sentir la libertad que uno siente cuando uno conoce a Cristo, lo recibe en el corazón y sigue profesando esta fe. Esto no es ninguna otra religión, como dicen por ahí. Esto es la palabra de Dios, ¿cierto? Cristo no es religión, Cristo es el Salvador del mundo. La Biblia no es religión, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces la gente le decía a Juan el Bautista, oiga Juan, ¿qué hacemos? Y miren lo que les contesta a él. Les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene,
y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos, ¿cierto?, para ser bautizados y le dijeron: Maestro, están hablando con Juan el Bautista, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y Juan el Bautista les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan era el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Está hablando de Cristo. La función de Juan el Bautista era ser anunciador, precursor del Mesías. Dice que es más poderoso que él, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí es donde la gente a veces no comprende, pero eso sucede en un ser humano. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones, mire, exhortando a la gente, trasladémoslo a palabras entendidas, regañando a la gente. Así es la exhortación. Anunciaba Juan el Bautista el evangelio al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan, también le llegó allá con el evangelio. Juan el Bautista fue el que tuvo como las agallas, fue el que tuvo como el valor, ¿cierto?, el carácter espiritual de Cristo, para ir a decirle a Herodes, el rey tetrarca. Ahí los había leído. Tetrarca quiere decir que gobernaba sobre 4 ciudades. Siendo reprendido por Juan el Bautista a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Fue el único que fue allá a decirle a la puerta del palacio o a la ventana del palacio: oiga, rey Herodes, arrepiéntete, porque el Mesías ya está acá. Sabe, querido televidente, la voluntad de Dios, lo dije al comienzo, es que todos sean salvos. La pregunta que yo me forjo, o la revelación espiritual que Dios me da en este texto: Herodes, o mejor, ¿Dios quería que Herodes rey fuera salvo? Yo digo sí. Le mandó casi nada, le mandó a Juan el Bautista para que le predicara. Apliquémoslo a este tiempo. Este programa que usted está mirando, ¿cierto? Alguien usa a Dios para llevarle a usted el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de salvación, ¿cierto?, el mensaje del evangelio. Para Herodes rey usó al mismo Juan el Bautista. ¿Sabe qué hizo Herodes? Porque Juan lo reprendió. Herodes vivía con la cuñada y con la hijastra en el palacio. Eso lo dice ahí el contexto de la historia. ¿Sabe qué hizo? Lo mandó preso. Luego hizo una fiesta Herodes de los cumpleaños de la hijastra, y la mamá pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Eso fue lo que hizo. En lugar de Herodes aquí haberse arrepentido, haber recibido la palabra de Dios, sí, la reprensión, el evangelio, llámelo como quiera, a través de Juan el Bautista, dice que hizo aún más maldad de la que había hecho. Querido televidente, no deje de pensar en esto. Dios quiere que todos sean salvos. Alimenta tu fe a través de la palabra y verá que la duda se va a marchitar. No trate de acomodar las palabras de Dios a tu vida. No, acomoda tu vida a la palabra de Dios, ¿cierto? De lo contrario, estás en el lugar equivocado. Dios quiere, mire, por todos los tiempos. Yo doy en la mañana un devocional en una emisora donde yo sé que todo ese entorno donde escuchan esa emisora, la gente sobran los dedos de la mano para contar la gente cristiana que hay. Pero Dios, en su inmenso amor, en su grandeza, en su misericordia, envía a alguien que les predique la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos se salven. Dios no quiere ver que nadie se vaya para el infierno sin arrepentimiento, sin justificación, ¿cierto? Por eso síganos viendo, síganos escuchando en este grandioso espacio. Este año que viene vamos a dar de pronto algunos ajustes, algunas recomendaciones para tratar de llegar a ustedes, que en la mañana comencemos la jornada, comencemos como nuestras costumbres, nuestros hábitos diarios, los comencemos, ¿cierto?,
con la bendición de Dios, escuchando la palabra, ¿cierto? Y verá durante el día cómo es que nos va, cómo es que mantenemos expectante esa fe, mantenemos eso ahí en el corazón, lo vamos albergando. Y como dije, Dios quiere que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Buen día para todos, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien, Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.